Muy buenas noches. Hoy quisiera conversar sobre un tema que es importante que la población pueda conocer. Estoy hablando del régimen presupuestario del Estado. Vean, la responsabilidad de la elaboración del presupuesto público por mandato constitucional recae en el Poder Ejecutivo. Todos los años, el Poder Ejecutivo, y más exactamente el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que entregar al Congreso de la República su proyecto de ley para el año siguiente. El plazo máximo para que este proyecto sea presentado es el 30 de agosto de todos los años. Una vez que este proyecto de ley ingresa al Congreso de la República, el Congreso de la República tiene plazo hasta el 30 de noviembre de todos los años para aprobarlo. ¿Qué sucede si el Congreso de la República no aprueba la ley de presupuesto? La misma Constitución faculta al Ejecutivo a que ellos, al día siguiente de la no aprobación de la ley por el Congreso, la promulguen. Y esto es que la promulguen tal cual ellos la enviaron al Congreso de la República. De manera tal que en este aspecto el Congreso de la República es poco o nada lo que puede hacer en la medida que el Poder Ejecutivo, si no está de acuerdo con los cambios que el Congreso hace, simplemente espera a que no lo aprueben y lo aprueban ellos luego de vencido el plazo. Pero veamos cómo ha evolucionado el presupuesto público en estos últimos 30 años. Vean, en 1993 el presupuesto público alcanzó los 16.000 millones de soles. 10 años después, en el 2003, subimos de 16.000 millones de soles a 44.000 millones de soles. Al 2013 llegamos a los 108.000 millones de soles para el presupuesto público. Y en este año, en el año 2019, hemos alcanzado la cifra de 168.000 millones de soles. Eso es el presupuesto de este año. Entonces vean ustedes cómo es que en 30 años hemos pasado de 16.000 a 168.000. Es decir, el presupuesto ha evolucionado más de 1000%. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es, si el presupuesto ha crecido en más de 1000%, significa entonces que de repente la salud ha mejorado también en más de 1000%, que la educación pública también ha mejorado en más de 1000%, o que las carreteras en el Perú han mejorado y hemos logrado conectividad en más del 1000%. Esto no ha sido así. ¿Y por qué este presupuesto que se eleva exponencialmente no lo siente la población? ¿Por qué no hay mejores carreteras, mejores postas médicas, mejores patrulleros? ¿Por qué no hay mejores centros de salud? ¿Por qué no hay mejores colegios? Por una sencilla razón, y acá se los explico. Vea usted, del 100% del presupuesto nacional, el 63.7% se va al pago de planillas. ¿Qué significa esto? Que el Estado gasta 63 soles para administrar 100 soles. El 24% del presupuesto se va a gastos de inversión, es decir, a desarrollar obra pública. Y el 12% se va al pago de la deuda externa y al pago del servicio de la deuda. Estos son los intereses. Entonces es impensable que, si bien el presupuesto ha crecido en 1000%, en 1000% también han crecido el Estado en mantener a la burocracia, que muchas veces hace que el país no camine, que el país se detenga. Entonces, por ejemplo, no puede ser posible que en un país en donde existen 33 millones de peruanos, tengamos pues 19 ministerios. Eso es un horror. El Estado debiese concentrar toda su actividad única y exclusivamente en 10 ministerios. Urge hacer una reforma para reducir el aparato del Estado. Es elefantiásico. Esto no puede ser posible.
Entonces, en vez de que gastemos más plata en gasto de inversión, es decir, en más escuelas, más postas médicas, más centros de salud, más carreteras, más pistas, más autopistas, los dejamos o lo derivamos ese dinero a pagar sueldos y salarios. Usted estará de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, los servicios de las comisarías son las más ineficientes que existen. Ni qué hablar en los hospitales públicos, ni qué hablar en salud. O sea, eso es un desastre. Y eso nosotros, los usuarios, lo hemos vivido a cada momento. Pero vean ustedes, yo he dicho, y revisen la ley de presupuesto de este año, que el 24% se va a gasto de inversión. Pero vamos a ver si es que los gobiernos locales son eficientes en el gasto. Por ejemplo, el gobierno regional de Ancash, a la fecha, de todo el gasto de inversión que tiene, ha ejecutado el 35.5%. Es decir, de cada 100 soles este señor ha gastado 35 soles. En Cajamarca, el gasto de inversión llega a 28.8%. Y en La Libertad, 21.1%. Y en el Callao es un escándalo, 9%. Pero si en los gobiernos regionales las cosas son para llorar, en el gobierno central la cosa es mucho peor. Cada ministro gana 30.000 soles mensuales, libres, porque tienen carro, porque tienen chofer, porque tienen gasolina, porque tienen gastos de representación y tienen viáticos a donde se trasladen, amén de la seguridad y toda la parafernalia con la que se mueven. Entonces, cuando uno dice, oye, si en Lima están los ministerios, y en los ministerios están las mentes más lúcidas, más preclaras, más formadas, mejores informados, bueno, estos deben hacer un buen trabajo. Mentira. En educación, por ejemplo, el gasto de inversión es de 35.5%. En salud, el 30.7%. Por eso es que vemos cómo están las postas médicas. Por eso es como vemos cómo están los hospitales. En vivienda, el 33.2%. Por ejemplo, en el Perú es una calamidad la laguna de oxidación. Provincias importantes como por ejemplo Ancash no tiene una buena laguna de oxidación, ¿no? Y por ejemplo en el Ministerio de Agricultura el nivel de inversión es del 38.2%. Diario Gestión, por ejemplo, el otro día nos informa que el Ejecutivo tiene 2.424 obras que no puede ejecutar, teniendo los recursos. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿El Congreso? No. El responsable de esa tamaña ineficiencia es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que en estos momentos dirige Martín Vizcarra. Hace poco acabo de escuchar a la ministra de Economía diciendo que se están fijando como meta en estos 2 últimos meses del año ejecutar 16.800 millones de soles para llegar a la meta. Eso es imposible. Eso no lo van a poder lograr. Porque eso supone invertir 130 millones de soles diarios. Y evidentemente lo que no han hecho en 10 meses, no lo van a poder hacer estos 2 últimos meses. Entonces, las cosas claras. La responsabilidad de mejores puestos de salud, de mejores postas médicas, de mejores hospitales, de mejores carreteras, de mejores colegios, es del Poder Ejecutivo, no del Congreso de la República. Por eso es que se le pide al señor Martín Vizcarra que trabaje y a los gobernadores que ejecuten, porque la pobreza no puede esperar. Nuestros niños necesitan escuelas, postas médicas donde atenderse. Ojalá y este video sirva para que iniciemos una discusión más adelante. Muchas gracias.